Génesis capítulo 37, versículos 1 y 2. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bien, esta es la palabra del Señor, digna de ser oída, digna de ser reverenciada, y es ella la que alimenta nuestro espíritu y nuestra alma. Así que les invito a que juntos oremos y seamos pidiendo la guianza, la luz del Espíritu Santo a nuestro Dios para entenderla y para poder estar con todo nuestro espíritu, alma y cuerpo en la predicación de su palabra. Oremos. Dios soberano, majestuoso Señor, digno de suprema gloria y alabanza, damos a ti, Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos permites tener de poder adorar tu nombre, de poderte exaltar, de poderte decir por medio de nuestras palabras cuán necesitados y cuán agradecidos estamos de ti, Señor. Como también, Padre, lo hemos podido hacer entonando estos himnos, recordando cómo por medio de tu resurrección, precioso Rey, somos salvos, somos redimidos, y por medio de ella hoy podemos dirigirnos confiadamente en oración, sabiendo que tú nos escuchas, que tú nos oyes, que tú has hecho morada en nosotros por medio de tu Santo Espíritu también. Gracias a ti la gloria, Padre. Oramos colocando este tiempo en tus manos, rogando que toda indisposición que pueda haber en nosotros sea quitada, para que solamente el deleite de tu palabra sea morando en nosotros. Oramos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Rey y Salvador. Amén. Bien, tenemos entonces el capítulo 37 de Génesis, y aquí es donde vamos a comenzar a ver la vida del patriarca José, ¿verdad? Que es una de las quien más se habla en este libro de Génesis. Vamos a comenzar a hablar desde él en el capítulo 37 y seguiremos hablando con él en el transcurso de todos los capítulos de este libro. José, el que más se habla allí. Por lo menos así lo podemos ver en esos 14 últimos capítulos de este libro de Génesis. Es una historia que está revestida por la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Si bien es cierto, a lo largo del libro de Génesis y por medio también de los que han estado allí, que han sido Abraham, Isaac, y Jacob, estos patriarcas, en ellos hemos podido ver atributos de Dios, lo que hemos podido observar hasta aquí. Hemos visto que Dios es fiel, hemos visto que Dios cuida y obra según su voluntad, o sea que es soberano, como también hemos visto que Dios, por medio de su soberanía, es providencial. Providencial quiere decir que Él puede usar cualquier circunstancia para hacer conforme a su voluntad. Dígame si no alguien soberano es el único que puede hacer esto. Por eso todos los atributos de Dios en su esplendor se enlazan. Por eso es que la persona que conoce a Dios, el hombre o la mujer que conoce a Dios, por medio de los atributos, aprende a orar y a descansar y a confiar en Dios. ¿Bien? Esto es lo que podemos ver entonces en este relato que comenzará con cuyo actor o cuyo personaje principal es José. Nos vamos entonces a dar cuenta de la providencia y la soberanía de Dios. Y Dios con frecuencia nos instruye por medio de estos personajes. Si de pronto en la parte de adelante hay sillas, para los que estén en la parte del lobby hay sillas para que se puedan ubicar allí.
Bien, retomando, si bien es cierto Dios a través de estos personajes nos instruye, ¿verdad? Nos fortalece, nos anima e incluso por medio de ellos somos advertidos frente a algunas circunstancias de la vida. ¿Quién no recuerda tal vez que ha sido instruido por personajes como Moisés? Tal vez sí, tenemos este personaje de Moisés y por él también hemos sido instruidos a hacer alguna situación en nuestra vida, en un momento difícil, en un momento donde tenemos que enfrentar pruebas y tenemos que enfrentar responsabilidades como las tuvo Moisés. No solamente Moisés, también está Josué, otro personaje del cual Dios por medio de él nos instruye. Josué, está David, el rey David. También está Esther, está Nehemías y Jonás. ¿Y qué decir en el Nuevo Testamento en cuanto a Pedro y Pablo, ¿no? Personajes de la Biblia con los cuales el Señor nos instruye porque nos identificamos con ellos, con las situaciones que en algún momento tuvieron que atravesar y en cierta manera nosotros también estamos allí. Indirectamente, por medio de la situación que ellos viven, nos identificamos. Así que Dios usa eso para instruirnos. ¿Cuánto nos llevan estas biografías a atesorarlas a raíz de esto? De pronto usted tiene un personaje con el cual se lo tiene muy marcado porque en un día o una situación peculiar de su vida fue una inspiración o fue de gran aliento para usted. Bien, pues eso es lo que quiere la palabra del Señor hacer. Con ese propósito también Dios coloca la Escritura en nosotros. Por eso es que en Romanos capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente Pablo: porque las cosas que se escribieron antes, ese es el énfasis, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Ven? Antes, y estamos hablando desde Génesis, desde el comienzo de todas las cosas. Y eso que se relata en Génesis no es filosofía, no es fábula, ¿sí? Es verdad. Y esto que el Señor escribió, usando por supuesto a Moisés, nos es de gran edificación. Y el texto continúa así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, noten esto, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿No es esto hermoso? Este tesoro, este libro que usted ve, que tal vez algunos desprecian, que a lo largo de la historia muchos han querido borrar, quitar, romper, destruir. Por ahí hace poco hay un video en las redes de un grupo satánico tratando de romper, y no es este el primero. Hay artistas musicales, músicos que han tomado este libro en sus manos y lo rompen, pero esto es absurdo porque el Señor preserva su palabra y la ha preservado por medio del derramamiento también de mucha sangre. Así que esto que está escrito aquí, como lo dice el apóstol Pablo, no solamente es para enseñarnos, sino miren, tres cosas importantes: para que a fin de que por la paciencia, así que la Escritura nos ayuda a tener paciencia, y la consolación, así que la palabra del Señor nos consuela. Así que si usted está hoy afligido, ve que el mundo viene sobre sí, sobre usted encima, ¿dónde encontrará su consuelo? En la palabra de Dios. Ella nos da paciencia en la angustia, paciencia en la ansiedad, porque como humanos, como hombres caídos, tendemos a ser impacientes y queremos todo ya. Me quiero casar ya. Quiero esto ya. Quiero prosperar ya. Pero ¿qué nos enseña la palabra? A ser pacientes. Y a ser también consolados, dejarnos consolar por su palabra. No solamente nos está diciendo en paciencia y en consolación recibida de las Escrituras, sino que también nos dice para que tengamos esperanza.
¿Cuál es la esperanza del creyente hoy en día sobre la tierra? ¿Que sus deseos se le cumplan? ¿Que todo cuanto él pida y reclame y lo que enseñan por ahí venga a sus vidas sin el más mínimo esfuerzo? No. La esperanza del creyente es llegar a la gloria de Dios. Esa es la esperanza del creyente. Y aún una más cercana, para que no la veamos tan lejos, para lo que dicen, uy, eso tal vez es muy remoto, muy lejos. No, hay una más cerca. Y la esperanza de vivir para la gloria del Señor aquí. Porque necesitamos esperanza para vivir aquí, para enfrentar las diferentes situaciones y oposiciones que se nos presentan día a día. Así que para esto es útil la Escritura, y para eso es útil las cosas que antes se escribieron. Por eso la vida de José, que es el personaje aquí, el nuevo patriarca que tomará el rumbo, que seguirá tomando el protagonismo en este libro, es para nosotros un aliciente. Es para nosotros esperanzador, es para nosotros una muestra de paciencia, y es también para nosotros una muestra de integridad, algo que se ha perdido mucho por estos tiempos y en el transcurrir del tiempo. ¿Qué se ha perdido? La integridad. No importa de qué país venga, Nicaragua, Chile, Ecuador, Venezuela, Argentina, Paraguay, en todo lugar se ha perdido ¿qué? Integridad. Pero por medio de José nos vamos a identificar, y por medio de José vamos a ser también esperanzados en esto. Así que el énfasis en este versículo, como lo veíamos, es la palabra antes. Las razones están ahí: paciencia, consolación y esperanza. También por medio de José podemos aplicar claramente lo dicho por el apóstol Pablo una vez más en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aún podemos entonces abrir más el abanico y aplicar a nuestra vida este pasaje. ¿La situación que usted está viviendo hoy es un accidente en las manos de Dios? No. Eso que está permitiendo Dios en su vida o en mi vida, porque también pasan situaciones, son para usarlas Dios, ¿para qué? Para nuestro bien. Para nuestro bien, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas, no dicen las mejores, no dicen cuando usted esté bien, no dicen cuando usted va camino al monte más alto, sino que aun cuando usted desciende en picada como creyente, esas situaciones también Dios las usa para bien, porque nos ayudan para bien. ¿Quién no conoce mejor a Dios en las pruebas que cuando todo es servido, cuando todo está a la mesa? Y lo más hermoso del pasaje es: a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos llama: el ser lavados, el ser limpiados, el ser justificados por la sangre de Jesucristo, y el ser salvos para luego, en la gloria venidera, adorarle en su plenitud. ¿Verdad? Esto es. Charles R.R. Swindoll dijo lo siguiente. Charles Swindoll cita en su libro Un hombre de integridad y perdón. Es el libro que él ha hecho en cuanto a este personaje de José. Él dice lo siguiente, este autor y pastor estadounidense de 1957, citando también a otro hombre, Clarence A. McCartney, dice lo siguiente: la historia de José es una novela completa, muy bien elaborada, que describe con vívidos detalles el desarrollo de su personalidad desde su carismática y arrogante juventud hasta su misericordiosa edad madura. El libro de Génesis alcanza una cumbre dramática en sus últimos capítulos.
Una historia de la pobreza a la fortuna, repleta de todas las pasiones humanas, de amor y de odio, de ambición y de gloria, de ira y desconfianza. En él se vierten lágrimas de alegría y de pesar. Las vestiduras se rasgan en señal de angustia. Es un relato absorbente de perfidia, esto quiere decir falsedad o deslealtad, por quien no conoce esta palabra perfidia, y de engaño, de traición y de perdón. Esto es lo que es la historia de José. Y ya muchos al ir describiendo se ubicaron, ¿no? En algún momento, en alguna situación que vamos a estar allí viendo. Usando esto como introducción, entonces vamos a caminar entre estos dos versículos en esta mañana. Bien, entonces vamos a ver la primera parte y es el comienzo de la historia de José. El comienzo de la historia de José, y lo vamos a comenzar a observar en el versículo 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Bien, después de recibir en parte una información en cuanto a Esaú, dónde se estableció geográficamente, dónde estuvo Esaú, qué se pudo decir de sus hijos, de sus nietos, de su familia, ¿sí? En cuanto a esa ubicación, en cuanto a lo que en parte hicieron. Ahora, como contraparte, tenemos la historia de la familia de Jacob. Capítulo 36, historia de la familia de Esaú. Ahora veremos la historia de la familia de Jacob. Esto es en contraste a lo que estaremos viendo en cuanto a estas genealogías. Ahora, como lo estaba diciendo, ahí está la contraparte, una información en cuanto a la ubicación geográfica también de Jacob. Bien veíamos que Esaú se estableció, se afirmó y comenzó a habitar en Seir. Ahora vamos a ver que Jacob comienza a habitar como extranjero en Canaán. Eso es lo que veremos. Esaú y ahora Jacob. Jacob ha regresado a la tierra donde su padre estuvo y moró como peregrino. Él estuvo allí. ¿Quién era el padre de Jacob? Isaac. Entonces, este lugar es Canaán, mientras que Esaú se instaló allí en Seir. Recordemos que Jacob va en busca de donde tenía que llegar, donde Dios quería verlo, donde Dios le había dado una demanda de que estuviese allí. Y ese lugar entonces es Canaán. Circunstancias tuvieron que pasar en ese lapso, ¿no? Desde que salió de Isaac como su padre, desde esa cobertura que le daba, por decirlo así, esa protección como padre, y su madre se desplazó, comenzó a desplazarse Jacob y empezó a vivir muchas cosas, circunstancias difíciles, unas donde se encontró con Dios, habló con ángeles, ¿verdad? Pero ahora viene de regreso y está en el lugar donde Dios quiere que él esté. Versículo 2, y ahí encontramos una frase y algo muy que ha sonado constantemente en este libro de Génesis. Esta es la historia de la familia de Jacob. La genealogía que se esperaría que se diese después de esta frase, no la vamos a encontrar aquí, por alguna razón especial y divina. Porque la escritura no fue escrita, por decirlo así, valga la redundancia, por accidente, sino un propósito específico. Entonces, al leer la historia de la familia de Jacob, noten que no comienza dando la genealogía de los hijos de Jacob, sino solamente comienza en que nosotros comencemos a enfocar nuestro lente en la vida de una persona. ¿En la de quién? En la de José. Y solamente hasta el capítulo 46, noten, estamos en el 37, hasta el capítulo 46, versículo
versículos del 6 al 26, ahí sí comenzaremos a ver la genealogía. ¿No? Hay un propósito en esto. Hay un propósito de Dios aquí. En vez del autor, que es Moisés, en este libro, hablar de su genealogía, por medio de inspiración divina, él comienza hablándonos de esta familia, pero mencionando específicamente y primeramente a un individuo que es José. Porque si nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, después de la promesa, han habido hombres que van tomando la antesala a lo largo de la historia. Ahora ha llegado Abraham, ha salido Abraham. Y ha llegado su hijo Isaac. Ha entrado su hijo Isaac y luego ha salido su hijo Isaac y luego comienza Jacob. Ha entrado su hijo Jacob, se habla de él y luego sale Jacob para dar inicio y entrar en este patriarca que es llamado José. Comienza hablando de esta familia y menciona primeramente no su genealogía, sino los hechos que tuvo que atravesar José. Ahora vamos a hablar entonces, después de esos dos puntos que ustedes tienen ahí en la Biblia, el nombre de José. ¿Y quién era José? José entonces pasará a ser el siguiente patriarca en quien el resto del libro hablará durante 14 capítulos. Nos mencionará su vida y lo importante que fue en el plan de redención de Dios para una nación. Ese es José. Cuando yo leía ese nombre separado de dos puntos y una coma, era porque ese personaje es primordial allí. Que se centre la pausa que hago en mi lectura, ¿en quién? En José. Por eso vamos a ver que de él se dice el siguiente patriarca y es clave y fundamental en la historia de redención de una nación. Mientras que Esaú se estableció en Seir, mientras que Esaú tomó esa región y él iba acaparando y tenía muchas riquezas y muchas cosas, la historia de Israel, por otro lado, tiene otra situación, tiene otras circunstancias. Y es lo que a veces nos cuesta a nosotros entender como creyentes. Mientras el mundo va por la puerta ancha, por el camino ancho, alcanzando cuanto placer y cuanto deseo y cuanto anhela y lo alcanza, van bien, ¿verdad? Pero el creyente no va por ese camino ancho ni por esa puerta ancha. El camino del creyente es diferente. El camino del creyente va por el lugar estrecho y el camino estrecho. ¿Notan el camino de Esaú? Lo que hoy muchos envidian, riquezas, prosperidad, terrenos, mi buena vida aquí, lo que quiera, alcanzo, conquisto, esa es la mente del mundo. Esa es la mente del que desprecia las cosas espirituales. Pero la mente del creyente tiene que estar consciente de que por medio de diferentes pruebas o circunstancias, entremos ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Dónde encontraremos las pruebas y las circunstancias difíciles? Cuando caminamos, cuando atravesamos la puerta estrecha, cuando entablamos y empezamos a caminar por el camino angosto. Ahí sí comenzaremos a tener pruebas, ahí sí tenemos que comenzar a tener una vida de negación, donde tenemos que morir a nosotros mismos. Y empieza la lucha en nuestra mente, y empieza la lucha entre la carne y el espíritu. Y comienza a ver si usted a quién alimenta más, si alimenta a la carne o alimenta al espíritu. Es ahí. No es en la prosperidad, no es cuando usted adquiere terrenos, no es cuando usted todo lo que le pide a Dios, Dios le da. No. Es cuando las cosas usted las puede tomar, pero usted tiene que decir, ¿esto le agrada a Dios o no le agrada? Es cuando usted tiene que vestir y decir, ¿esto le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios? Es cuando usted tiene que oír y discernir, ¿esto le agrada a Dios o esto le agrada a mi carne?
Es cuando usted tiene que caminar y decidir hacia dónde va. Y usted decir, ¿a Dios le agrada que yo entre aquí o soy yo quien estoy entrando aquí? Esa es la vida del creyente. Camino estrecho, camino ancho. Camino estrecho requiere negación, porque esta carne quiere y desea andar por el camino ancho, que conlleva y dirige nuestros pasos hacia la perdición. Y quien al leer el capítulo 36 de Génesis diría, uy, ese Saúl le fue súper bien, sin necesidad de temer a Dios, sin necesidad de levantar altar. Pero es que ese no es el fin de Esaú, ni de su descendencia. Se dice que aún de su descendencia de Esaú se levantó un hombre llamado Herodes, quien quiso matar al niño Jesús cuando era recién nacido. Así que vemos las dos líneas, ¿no? Siempre la puerta ancha, siempre lo grande queriendo destruir lo pequeño, lo angosto, lo difícil. Pero el problema del creyente o de la humanidad, como del diablo, y ojalá no sea el creyente, no debe ser, es que descuidan el fin, olvidan el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Quién será victorioso al acabar la historia? ¿Quién será victorioso al leer las últimas páginas de Apocalipsis? Los creyentes, los piadosos, los que se negaron, los que no se dejaron morir, ¿no? Los que no estaban muertos, sino los que estaban vivos, como lo dice a la carta a la iglesia ¿recuerdan la iglesia? Sardis. Y es que para vivir se necesita esforzarse, se necesita negarse, se necesita ser valiente. Y eso es lo que no queremos hoy. Hoy estamos en una vida donde queremos todo fácil, ¿verdad? Todo fácil y rápido y ágil y sin el menos esfuerzo. Pero el camino estrecho demanda esfuerzo y entrega. Y esto lo hablo para felicitar a aquellos que se están negando a las cosas que su carne le pide por agradar a Dios, que en últimas es el que va a dar la verdadera recompensa. Y no debemos hacerlo por la recompensa, porque lo debemos hacer es porque Dios es Dios. Y en el sermón pasado y se cantaba y se hablaba de las ciudades, el mar de oro y bellas mansiones. ¿Saben que eso no tendrá importancia allá? Por eso Dios las menciona ahí. Porque ¿cuál será nuestro punto y nuestra referencia y nuestro gozo? No será andar en calles de oro. Porque esto material se ha desprendido de nosotros y hemos sido glorificados, y nuestro punto, toda nuestra atención va a estar dirigida en el Dios de gloria. Ese es el verdadero propósito. Camino ancho, camino estrecho. Esaú, y ahora descendencia de Jacob, viene José. José fue el 11º hijo de Jacob y su primero con Raquel, mujer la cual amó Jacob. Imagínense entonces Jacob, ¿quién era para Jacob? Josué, ¿quién era para Jacob? Fue el hijo número 11 que tuvo con Raquel, con la mujer que él amaba. Es ella. ¿Y por cuánto tiempo trabajó por Raquel? 14 años trabajó Jacob por ella. Durante 14 años. Luego, él nació en Padán Aram. Esta es la biografía de José. Él nació en Padán Aram, lugar de la antigua Mesopotamia que hoy se reconoce, y si lo ubicamos en el mapa, es Irak. Cuando ustedes vean en el mapa y ahí digan Irak, ¿a quiénes se van a remontar? ¿A qué tiempo? A que allí en ese lugar nació un hombre llamado José, hijo de Jacob y su esposa Raquel.
Eso se describe en Génesis capítulo 29, no lo vamos a leer, versículo 4. En Génesis capítulo 30, versículo 22 y 24 se habla más de este alumbramiento. Y ahora tenemos que José, su nombre significa el que añade. Y vaya que añadió Dios, ¿no? ¿Qué añadió Dios a través de José? Una línea más de el eslabón para poder llegar al plan redentor. José, ahí está, él añade. También se dice de José, dice el texto aquí, siendo de edad, ¿de cuántos años? 17 años. Ya pasamos la coma, se habló de José y dice, siendo edad de 17 años. Otra característica en la biografía de José aquí, 17 años. Durante este tiempo, ¿la familia de José se encontraba establecida en un lugar? No. Durante esos 17 años, José, su familia, su padre, su madre, las concubinas de su padre, sus hermanos, se encontraban en una transición hasta llegar donde Dios los quería tener. Ninguno de ellos se había asentado en ningún lugar. Todos estaban en movimiento. Se estaba formando un bajo nivel de antagonismo. ¿Qué quiere decir esto? En esos 17 años, mientras no se establecieron en un lugar, ellos iban andando, iban llegando a diferentes lugares, pero en medio de esa situación y en ese tiempo, ¿saben qué pasó? ¿Qué pasaba en la familia de Jacob? Habían envidias, habían rivalidades, había oposición y había conflicto. A lo largo de en ese transcurso. Ahora yo pregunto, ¿esto sucede en las familias de hoy en día? No creo, ¿no? O por lo menos las de acá no. Rivalidades, oposición, conflictos, celos, odio. Se producían enfrentamientos dentro del seno de la familia de Jacob. Ahora, algo que en las Escrituras no se dice, sí, pero es importante y vamos a estar leyendo y espero que todos tengan sus Biblias para que participemos, es que en José, aunque la Escritura no lo mencione, en ningún lugar encontramos un tipo de Cristo como en José. Dice que hay más de 111, decía un comentarista, más de 111 similitudes en la vida de José y en la vida de Jesús. Otro comentarista dice que habían 121, pudo hallar él. Nosotros vamos a verlas en este momento. ¿Cuántas? No, 121 no vamos a ver. Pero sí vamos a ver 8 de ellas. 8 similitudes entre el patriarca José y Jesús. Describiéndonos o llevándonos así de que José es un tipo de Cristo o un antitipo. ¿Cristo de quién? De José. ¿Sí? Casi son vidas, hay un paralelismo entre estos dos impresionante, entre estos dos personajes, y ahí lo vamos a encontrar. La analogía entre ambos tienen tantos detalles que no puede ser considerada accidental. Es imposible que el Señor, en su soberanía, usando al Espíritu Santo, coloque tanta similitud en ellos, ¿verdad? Accidentalmente. Hay un propósito. Bien, sigamos. Estos son los detalles. Yo les voy a dar el detalle de Génesis y ustedes me van a ir a ayudar a buscar rápidamente, a mover sus Biblias en el texto que les daré en el Nuevo Testamento. Bien, referente a nuestro Señor Jesucristo. Ambos eran objeto del amor paternal. ¿Dónde lo encontramos en Génesis? En Génesis capítulo 37, versículo 3. Noten, y amaba Israel a José. ¿Quién era Israel? Jacob, su padre. Así que ambos eran objetos del amor paternal. Y del Señor, ¿qué se dice? Mateo 13, 17. Este es mi hijo amado. Ajá, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué más sigue? A él oír. Y Juan 3:35, alguien que me lo ayude a leer rápidamente. Juan 3:35.
Y vamos a estar viendo estas similitudes. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Bien, el énfasis ahí, ¿cuál es? El Padre ama al Hijo. Y el texto en Génesis nos dice, y amaba a Israel a José. El primer de tantos similitudes y paralelismos que hay, ambos eran objetos de amor paternal. Otro más, ambos eran odiados por sus hermanos. José, aquí en Génesis capítulo 37, versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, miren el texto, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ahora vamos a ver esto en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 15, versículo 25. ¿Quién lo tiene allí? Juan capítulo 15, versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Ajá. ¿Qué pasaba con el Señor Jesucristo? Además de que el Padre lo amaba, o los que estaban alrededor lo odiaban, lo aborrecían. Bien, vamos a ver otro detalle más. La afirmación que ambos hicieron de poseer una misión superior fue rechazada por sus hermanos. En Génesis capítulo 37, versículo 8, miren lo que dice. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Esto con José. Ahora lo vamos a ver con el Señor Jesucristo. Y tenemos que ir allí entonces a Mateo 21, 37 al 39. Mateo 21, 37 al 39. Amén. Bien. Finalmente les envió su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Wow, ¿no? También se ve allí. Él iba a ser colocado sobre todos, era sobre todos, y sin embargo los que estaban allí le rechazaron. Una obra superior, una misión superior a la de sus hermanos, y fue rechazado, como hasta hoy en día él aún allí en ese oriente es rechazado. Bien, no solamente en estos tres puntos, ahora vamos a ver, los hermanos de ambos conspiraron para darles muerte. En José 37, 18, noten lo que en Génesis con José en 37, 18 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora, el antitipo en Jesucristo, vamos a verlo en Mateo 26, versículo 3 y 4. Mateo 26, versículo 3 y 4. ¿Quién lo quiere leer? Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Engañar, ¿no? Conspiración. Conspiraron. Ahí lo encontramos. También fueron vendidos. ¿Dónde fue vendido José? Capítulo mismo ahí, 37, versículo 28. Dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. ¿Al Señor lo vendieron? ¿Quién fue ese personaje? Judas. Muy claro, ¿no? Eso sí es muy reciente allí. Ahí está, vendidos. Esto lo encontramos en Mateo 26, 15 para que lo tengan allí en sus apuntes. ¿Por cuánto fue vendido el Señor? Por 30. Mientras que José fue vendido por 20
El Señor Jesucristo fue vendido por 30 piezas. Sexto, José fue muerto intencionalmente y simbólicamente por sus hermanos. A Cristo le dieron muerte sus hermanos en la cruz también. En Génesis 37, versículo 24, noten lo que dicen los hermanos de José. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había agua en ella. Ahí lo encontramos y ahí se empieza a narrar. Ahora miren en el Señor cómo es el paralelismo. En Mateo 7, versículo 35 y 37. Ya nos faltan dos. Mateo 7, versículo 35 al 37. ¿Quién lo lee así con voz fuerte? Perdón. Ambos llegaron a ser en el Señor. Mateo, sí, léeme ese, por favor. Mateo 7. Léemelo, por favor. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Bien, ahí está. Entonces también fue muerto, ¿no? Hay un problema de Mateo 7, 27. 35 a 37. Venga, lo corrijo de una vez. 27, gracias. Bien, ahora, ambos llegaron a ser bendición para los gentiles y se unieron a una esposa gentil. En José lo encontramos en el capítulo 41, no lo vamos a leer, versículo del 1 al 45. En el Señor lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 14. Hechos capítulo 15, versículo 14. ¿Qué se nos dice allí en cuanto a esto, en que ambos se unieron a una esposa gentil? Y alguien que mientras tanto me ayude a buscar Efesios 5, 25. Bueno, ahí lo sabemos, ¿no? La analogía entre Cristo y la iglesia. Y Hechos 15, versículo 14. ¿Quién lo tiene? Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Ahí tenemos. Bien, ahí tenemos entonces el paralelismo. Y hablando de Jesús, tomando a gentiles, que sabemos que en lo espiritual estos gentiles representan su esposa, su novia, la que un día con la cual él se casará. Y ya como octavo y último, José reconcilió a sus hermanos consigo y luego los exaltó. Así hará Cristo con sus hermanos judíos en el futuro. En José lo encontramos en Génesis 45, ya lo leeremos, hoy no lo vamos a leer, es bastante largo, del versículo 1 hasta el versículo 15. Pero en el Señor lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26. Alguien que me ayude allí en Romanos, en esta carta paulina. Capítulo 11, versículo 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sion el libertador, que apartará a Jacob la impiedad. De Jacob la impiedad. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesús? Reconciliar a los judíos en el futuro. Ahí lo encontramos. Así que estos son los sucesos entre muchos que tienen mucho paralelismo, mucho parecido entre José y la vida o la obra de Jesucristo. Bien, haciendo esto,
de manera tan perfecta a un tipo. No podemos tampoco abusar de esto, ¿no? De estar viendo tipos en todo lado de Cristo, o de estar viendo tipos y antitipos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Hay que tener cuidado porque de eso se ha abusado y en esto aún se ha perdido credibilidad por el abuso de algunos predicadores o algunos que enseñan y en todo lado ven tipos. Aquí vemos cuáles son algunas marcas, ¿no? Muy similares y no algunas, bastantes. Bien, pero no se queda el texto allí, necesitamos acabar. Hay que también continuemos con nuestro texto. Ahora, dice de él que apacentaba con sus hermanos las ovejas. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por lo que se dice aquí, desde muy joven, ¿tenía José responsabilidades? Sí. Desde muy joven nosotros debemos delegar responsabilidades a nuestros hijos. Sí. Obviamente por la ley, por el Estado, hay algunas leyes que ojalá no sigan disparadas y locas como las de ahora, que impiden que los niños, ¿sí?, ejerzan labores. Pero sí es importante en casa enseñarle a los hijos con algunas tareas. Esto es importante. Aunque ahorita las leyes están completamente locas y son absurdas, pero sin embargo aún eso se protege, ¿sí? Y ahí podemos encontrar. Entonces, este joven desde muy pequeño ya era tratado o tenía una tarea pastoral. ¿Con quién? Junto con sus hermanos. A nivel de que nuestros hijos van creciendo, debemos delegar responsabilidades. Con eso, cuando lleguen adultos, no van a ser unos zánganos esperando que mamá y papá, y si se casan, esposa les haga todo. Esto es importante. ¿Y de dónde se inculca eso? Desde pequeño. José desde pequeño está enseñando aquí, está pastoreando. Ahora, noten, y el joven estaba con los hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa? Concubinas de su padre. Estos eran Dan, el quinto hijo de Jacob, de Bilha, sierva de Raquel, y también estaba Neftalí, que fue el sexto de Jacob, el segundo con Bilha. Y también no solamente estaban los hijos de Zilpa, de Bilha, estaban también los hijos de Zilpa, que eran Gad y que eran Aser. Características de Gad, que quiere decir fortuna. Era un soldado, eran diestros en batalla, eran hombres guerreros los de Gad. Y Aser, pues su nombre significa felicidad. Así que eso es lo que nos describe este versículo 2. José pastoreaba ovejas al lado de sus hermanos, quienes se encontraban, una vez más, los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa, Gad, Aser, y como lo dije anteriormente, Neftalí y Dan. Ahora vamos finalizando y se nos dice que en medio de este trabajo, en lo que hacían, no se mencionan los otros hermanos, no se sabe si se hace referencia a todo el grupo de hermanos o solamente a estos 4, pero se dice lo siguiente: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aunque no está específicamente descrito la conducta de sus hermanos, ¿sí?, es evidente que había una mala fama, un mal comportamiento dentro o en medio de la sociedad, en el lugar donde se encontraban. No debemos olvidar en cierta manera que Jacob como padre no es que fuera muy bueno. Jacob como padre era muy pasivo, como pasa hoy en día en muchos hogares creyentes, cristianos. Padres que son pasivos. ¿Y qué pasa cuando los padres son pasivos? Tenemos hijos con mala fama, ¿verdad? Hay que corregir. Hay que no permitirles todo a nuestros hijos. Es que si no le doy se va a frustrar. Si no le doy y si esto me va a hacer pataleta. O es que si ganas el semestre te voy a dar más. Eso no debe estar.
Eso no debe estar. ¿Es la obligación de un hijo ganar un semestre? Es la responsabilidad, mejor, no obligación, es la responsabilidad de hacerlo. No tienes que acondicionarlo a que gane ninguna materia en su colegio, que no pierda ninguna, no hay que acondicionarle. Es algo que él tiene que hacer. Pero de este hombre, y sabemos que Jacob era pasivo, ¿y por qué lo digo? ¿Y por qué me dice eso, mi hermano Hugo? ¿A dónde? ¿En qué parte de la Biblia? Pues recordemos el suceso con Dina. ¿Quién era el que hablaba más? ¿No era Leví y su hijo y su otro hermano? ¿Y Jacob no decía nada? Hay que tener cuidado con eso, padres pasivos. No importa si su hijo tiene 30 años. Su niñito tiene 40. No importa si tiene tal vez 18, 20. Padres pasivos van a hacer daño en sus hijos. Miren. Y es que algunos dicen, es que si yo no soy así, entonces él no va a sentir el amor del Señor. No, el amor del Señor corrige. El amor de Dios nos tiene por el camino estrecho. Volvemos a retomar, ¿no? El camino de Dios no es el camino ancho, que es el que muchos padres quisieran darle a sus hijos hoy, y le dan hoy. El camino del verdadero amor es el camino estrecho, es el camino de la negación, es el padre que le coloca límites a sus hijos. ¿Saben por qué hay tanta violencia hoy en este mundo? Porque hay una generación que ha crecido donde sus padres no le han colocado límite. Entonces, en consejería uno habla con los jóvenes y les dice, no, porque tal cosa. Se enojan con uno. El consejero está mal. Bueno, es la Biblia, no soy yo. Sí, eso se leía y eso se hablaba en un libro. De generaciones así, donde no se le niega nada al joven porque está mal, van ante una autoridad y ¿qué hacen? Se rebelan. Les cuesta someterse porque todo se lo han dado. Todos le han dicho sí. Si hizo pataleta, bueno, tómelo. Si el niño de cierta manera los involucró y los engañó y obtuvo lo que quiso, se lo dieron. Eso es lo que pasa hoy en día. Y Jacob fue un padre pasivo. ¿Cuál fue la actitud entonces y en qué terminó todo esto? Así que es posible que estos jóvenes, estos hermanos de Jacob, fueran hombres lujuriosos, revoltosos, tramposos y vengativos. Eso hace que nuestros hijos sean así. Cuando hay padres pasivos, no, pobrecito si le pega, pobrecito si le da. El mundo dice no le dé, pero Dios dice sí, debemos corregir. Y nos dio un instrumento, ¿cómo se llama? La vara, descontinuada hoy en algunos hogares. Cuando un día eso vamos a escribir IBS y les vamos a dar una varita a los padres, para que no se descontinúe esto. Porque debemos corregir a nuestros hijos. Bueno, mi hermano, ¿y en dónde usted se basa? ¿Y por qué usted dice eso? Porque debemos tener sustento bíblico, ¿no? Bien, debemos ser consecuentes. Y quise seguir de parte de lo que nos decía nuestro hermano el día jueves. A nosotros como caballeros, nuestros hijos necesitan urgentemente, desesperadamente, ser moldeados por nosotros como padres. ¿Pero qué necesitan padres moldeados? También así, urgentemente, desesperadamente, por Jesucristo. De lo contrario, esa corrección no sirve de nada. Vamos a Proverbios capítulo 22, 15, ya vamos cerrando. Proverbios capítulo 22, versículo 15. Algunas razones de por qué tenemos que instruir a los que no les gusta instruir a sus hijos. Pobrecitos, se van a atrofiar. Atrofiados, traumados están si no se corrigen. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Bien, ¿por qué necesitamos entonces nosotros
corregir a nuestros hijos? Alejar la necedad. Porque la necedad está ligada en él. Desde que él nace, ¿qué hay en él? Necedad. Un niño no le enseña al otro, venga, le voy a enseñar una cosa, venga, le enseño a mentir. No. Venga, le enseño a ser egoísta. Ya viene en él, la necedad está ligada. Venga, le enseño a ser pataleta. No. Dígale usted no a algo y ahí tendrá la pataleta. Sin nadie que le enseñe. Bueno, hay algunos padres que sí enseñan a ser pataletas. Hay algunas madres que también. Pero, sin embargo, eso ya viene. No hay necesidad de enseñarles eso, padres. Eso ya viene en ellos. La necedad está, ¿qué? Ligada en el corazón. Miren que no es en cualquier cosa, ni en cualquier lugar, en el corazón, donde Dios dice que de ahí emana la vida. O sea que el trabajo es arduo. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es la vara. Pero la vara bien usada es útil. No es de que usted se airó y le pegó, como hemos cometido algunos ese error. Porque cuando usted se aira y le pega, le está enseñando algo a su hijo que no debe enseñarle. Y es a reaccionar impulsivamente. Eso hacemos, eso hice yo. Ignorantemente, la vara, y esperaba, si sigue así le voy a pegar. Si sigue cogiendo esto lo voy a... No. Llegó el momento de que me airó, cogí la vara y pegué con ira. Y le enseñé a mi hijo que cuando tenga un límite, ¿cómo debe reaccionar? Airado. ¿Sí ven cómo va? Eso estoy enseñando. Cuando yo le diga no, va a reaccionar airado. Por eso debemos entonces corregir a nuestros hijos. ¿Por qué más necesitamos corregir a nuestros hijos? Proverbios 23:13. Vayan allí. Otro texto muy similar. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Por qué entonces debemos corregirles? Porque si lo corregimos con vara no van a morir. ¿Cuántos han muerto por ser rebeldes? ¿Cuántos han muerto por sus caprichos? ¿Cuántos han muerto por tercos? ¿Cuántos han perdido por no obedecer a padre y madre? Proverbios 23:13. Y hay un proverbio muy similar. Proverbios 29:15. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿El muchacho qué? Consentido. Esto en el idioma original quiere decir, y bueno, el de nosotros es no mimarlo, ¿no? No consentirlo. Pero el idioma original es no dejarlo a su propia cuenta. Cuando usted consiente un hijo, lo está dejando a su propia cuenta. Y eso es lo que pasa. Rebeldes, cuando les dicen no, se levantan contra la autoridad. ¿Y qué necesitan entonces ellos ver en casa? Necesitan ver padres que viven piadosamente. Necesitan ver padres que modelan cómo se sujetan a las autoridades, cómo viven para la gloria de Dios, porque el modelo también es una manera de reprender, de corregir. Pero tú no le puedes pegar varas y a la vez le estás pegando a tu esposa. No estamos haciendo nada. Ahora, un texto muy distorsionado y sacado de contexto es en el mismo Proverbios, capítulo 22, versículo 6. Es nuestro deber entonces instruir a lo largo del camino a nuestros niños. Y hay un pasaje que muchos citan, y quiero aclararlo, que
es importante. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo interpretan de esta manera: si yo instruyo al niño en los caminos de Dios, entonces ya con eso el niño tiene la salvación ganada, ya mi niño en algún momento va a venir a Dios. Eso suena bonito, ¿no? Pero es que ese no es el significado de ese texto. Aquí se habla de instruir al niño en su camino. ¿Quién tiene un camino? Cada persona, cada ser humano que crece, nace y crece, comienza a tener su camino. Y en ese camino es donde es necesaria la instrucción. Unos tuvimos poca, otros tuvieron mucho, otros tuvieron la adecuada. Pero debemos instruir a nuestros hijos en su camino, no en el camino de Dios, porque ahí en ninguna parte del contexto, ni atrás ni adelante, está hablando de Dios, ni del camino de Dios. Así que no es de salvación, está hablando de instrucción. Proverbios es un libro de moralidad, está hablando en cuanto a la moral. Entonces está diciendo que instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras usted más lo instruya en las cosas de Dios, con principios bíblicos, viéndolo a usted vivir piadosamente, viéndolo a usted yendo en oración a Dios, viéndolo a usted siendo justo y honesto en su caminar diario, reducirá menos que ese joven se aparte del camino completamente. Un día dirá: recuerdo que mi papá me dijo que no debía robar. Recuerdo que una vez mi papá me dijo que no debía ser infiel. Recuerdo que una vez padre y madre me dijeron que el matrimonio era para toda la vida. Recuerdo que una vez mi padre y mi madre me dijo que no me uniera en yugo desigual, porque eso les gusta a los jóvenes hoy en día. Pero a los papás se les olvida decirle: ojo, si usted se casa con un incrédulo o una incrédula, va a sufrir y va a derramar lágrimas, no de sangre, porque esas no, pero sí va a llorar mucho. No necesitamos corregir a nuestros hijos en su camino, y un día van a decir: sí, papá, gracias a ti, a pesar de que anduve por la senda, a pesar de que me salí del camino, me acordé de tus palabras y he vuelto. ¿No es así? ¿No necesitamos padres así? Padres que ayuden a sus hijos a que tengan buena fama en medio de esta sociedad perversa, entregada a la inmoralidad. Pero ¿qué vemos hoy? Esta profesora que fue golpeada por una niña rebelde a quien le dieron libertad en lo que quiso en su juventud y le puso un celular en su cara. ¿Cómo le quedó el ojo? Y esta maestra, que es autoridad, tenga que acudir al colegio y decir: ¿qué vamos a hacer al gobierno? ¿Qué vamos a hacer? Algo que en la ley de Jehová ya está escrito que hacer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué tenemos en las calles? Revoltosos. ¿Qué tenemos en las calles? Drogadictos. ¿Qué tenemos en nuestras casas? Niños, jóvenes cristianos jugando juegos violentos de no sé qué le llamen ahora. ¿Quién dijo que el hijo de un creyente debe estar jugando juegos violentos en un celular o en un computador? ¿Qué está alimentando? ¿Qué gafas tiene ese papá que no se da cuenta que está alimentando su ira y su impotencia? Y el día que la autoridad le diga no, ¿qué va a hacer? Va a disparar, como lo han hecho en Estados Unidos, como lo empezarán a hacer en todo el mundo. Cuando a un hijo se le ponga límites y le digan no. ¿Por qué? El papá le compró la consola mejor para que vea más nítido cómo matar y cómo sacar sangre de sus víctimas. Y pregunto yo, ¿culpamos a la sociedad? ¿Y por qué no nosotros mismos? Y el jueves me decía un hermano y preguntaban, no sé si mis hermanos se acuerden, ¿cómo entonces esta humanidad y esta sociedad puede impactar
a este gobierno y a esta sociedad actual. Como la iglesia, y dentro de mí sonaba y retumbaba, hasta que los creyentes, la iglesia, tome en serio la palabra de Dios y viva piadosamente. Esto cambiará. No es un gobierno, no es una persona, es hasta que nosotros como familia vivamos y si es necesario padezcamos por causa de Jesucristo. Ahí empezará a hacer impacto la iglesia. Ahí comenzará, cuando vean hacia su casa y no digan, ah no, pero esa es la casa de un cristiano, pero es igual, mire, retumban los vidrios, la misma música, las mismas peleas, la misma gritería, el mismo puñetazo en la pared. ¿Eso es cambiar la sociedad? ¿Eso es cristiandad? No lo es. No lo es. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Que el Señor nos ayude, porque es la manera en que Dios nos ha llamado a vivir aquí. Pido que los guardes, decía el Señor. No que los saques ni los quites, sino que los tengas ahí y los guardes. Amén. Oremos. Padre, damos gracias.